Señores, ¿por qué está cayendo las criptomonedas con tanta fuerza? ¿Qué está sucediendo en los mercados financieros que ha habido hoy una extrema volatilidad, lo que fue el día de ayer y el día de hoy? Bueno, acompáñame rápidamente al gráfico que te voy a hacer un pequeño resumen y aparte te voy a dar unas herramientas muy útiles para que tú puedas también tener tus propias evaluaciones de mercado. Mi nombre es Eduardo Chapellín, vámonos rápidamente al gráfico. Lo primero que vemos son fortísimas caídas en el mundo cripto. Estas son las principales 100 criptomonedas por capitalización de mercado. Y vean cómo en CryptoBubble tenemos una mirada muy rápida de lo que está sucediendo. Si nosotros nos vamos a una semana, básicamente vemos caídas de entre un 7 a un 26%, por ejemplo, como lo pueden ver acá con WorldCoin. Pero también vemos caídas, incluso en criptomonedas de altísima capitalización, como es Solana, de un 7%. Esto en dinero es muchísimo. Recuerden que Solana ya está valuada por encima de los 70.000 millones de dólares. Entonces estamos hablando de que es muy significativo y las liquidaciones han sido bastante fuertes. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, al gráfico de liquidaciones, vemos que claramente había una cantidad de largos con extrema apalancamiento que básicamente fueron liquidados el día de ayer. Se liquidaron más de 1.000 millones de dólares solamente en lo que va de horas, en lo que son las últimas 24 horas. Estamos hablando de que se han liquidado 286 millones de dólares tanto en largo como corto, sobre todo las posiciones largas sobreapalancadas. O sea, básicamente ha sido una caída que ha sido propulsada por la guerra de Irán contra Israel, donde Irán, después de muchísimo tiempo de estar amenazando, aproximadamente 2 meses exactamente, de que se iba a vengar de los ataques de Israel, no había sucedido. Habían tirado un ataque de 400 drones y tal y tal y tal, pero ninguno había sido realmente, había impactado en suelo israelí, causando daño. Bueno, el acontecimiento de ayer fue algo histórico porque por primera vez en muchísimo tiempo el suelo israelí fue impactado de forma directa por misiles de Irán, donde se vio el poder que tiene Irán. Entonces, fíjense, y han habido ciertos acontecimientos que han puesto mucho nerviosismo. Entre esos es que Israel declara al mayor representante de la ONU. Aquí lo tenemos en la noticia, ha salido por varios lados, vamos a ver acá, aquí está. Israel declara persona no grata al secretario general de la ONU, Antonio Gutiérrez. Y algo interesante, que uno de los mayores líderes de Hezbollah, que fue el que mató Israel en un ataque muy calculado, se determinó que tenía un cargo dentro de la ONU. Entonces hay una conexión directa con la ONU con el organismo terrorista, la organización terrorista Hezbollah. Entonces, eso ha causado cierta incertidumbre porque entiendan que Irán es uno de los mayores productores de petróleo del mundo y también está encargado de un estrecho de comunicación marítimo muy importante en el Oriente. Y entonces, si se desencadena una guerra muy fuerte en el Oriente, el mundo entero se va a ver afectado por distintos motivos, principalmente por el petróleo. Incluso vemos que en estos días el petróleo ha subido muy fuerte. Entonces, básicamente lo de las cripto, yo lo que quiero transmitirles es que no es algo directamente con las cripto el que ha ocasionado esta caída, sino la incertidumbre de mercado hace que los activos de más alto riesgo, que en ese caso sean las cripto, sean las que peor y las que más rápido o más fuerte sea el impacto del pánico, ¿no? Vemos que aquí está volviendo el miedo a sectores. Antes de ayer estaba cercano a los 50, ya está por los 42, volviendo al sector de miedo y de miedo extremo. Por otro lado, vemos acá las liquidaciones. Fíjense algo muy interesante. Esto es súper interesante. Miren que las liquidaciones de 1 de septiembre, que fue la caída brutal de China, donde estuvimos viendo caídas fortísimas en el mercado, las liquidaciones fueron de aproximadamente 200 millones de dólares y lo que sucedió ayer superó los 450 millones de dólares. Y fíjense que el precio de Bitcoin en ese momento llegó a tocar los 53.000 dólares. Y ahora el precio de Bitcoin, a pesar de que las liquidaciones han sido mucho más fuertes, e incluso el evento geopolítico ha sido mucho más impactante, porque estamos hablando de que posiblemente se desencadene una guerra de altísima impacto, tanto a nivel económico como geográfico. El impacto en el precio ha sido mucho menor. Eso es muy interesante también si nos damos cuenta de que en compras de los ETF, la semana pasada fue una de las mayores semanas desde junio que no teníamos por parte de los ETF. Si bien el día de ayer cerró negativo, como lo pueden ver acá, porque realmente fue impactante el tema de los disparos de misiles de Irán contra Israel. Fíjense que ayer tuvimos una entrada, una salida de los ETF, cerró un día en negativo de 240 millones de dólares, pero lo que fue la semana pasada superaron los 1.000 millones de dólares en entradas de compra de los ETF. Solamente el día 27 se compraron 494 millones de dólares en ETF. Esa compra de los ETF en un precio promedio por encima de los 60 hace que el precio de Bitcoin sea mucho menos susceptible a las caídas de mercado. Lo que te quiero decir y explicar es que realmente los datos que están sucediendo no son datos directos que afectan el mercado cripto, son datos indirectos. Entonces nosotros no tenemos que aprovechar estas caídas, estos descuentos, para aprovechar proyectos de altísima calidad. Eso sí, ser muy cuidadosos al elegir las cripto. Entonces, fíjense, por ejemplo, liquidaciones normales. Esto funciona como un imán. Aquí lo habíamos hablado de que había
grandes cantidades de long altamente apalancado en la zona de los 61.000, 62.000. Y efectivamente, con la caída de ayer y la caída de hoy, fueron liquidados. Ahora, el área más atractivo, que funciona tal cual como un imán, son los short apalancados sobre los 67.000, incluso se están acumulando sobre los 65.000. Fíjense, esto funciona como un imán, así que no nos sorprenda que si no se desarrolla mucho más el tema bélico, pudiéramos ver una recuperación fuerte de las cripto, entendiendo que estamos en octubre, que es uno de los meses históricos más alcistas. Con esto no te quiero decir que vayas corriendo y compres, no, sino saca tu conclusión, porque la verdad que lo que está sucediendo es muy interesante para justamente aprovechar. Fíjense, otro dato muy interesante es el suministro saldo de Bitcoin en los intercambios. Esto realmente es el dato más importante que tú debes tener en cuenta, porque fíjense que estamos en mínimos históricos de suministro de Bitcoin en los intercambios. Y estamos cerca de llegar ya a los 100, entre 160 y 170 días después de Halving. Son los meses donde empieza a haber ese shock de oferta y se ve más impactado el precio. Y esta vez estamos viendo que si llega ese shock de oferta, estamos empezando un suelo sobre los 60.000. O sea que el impacto va a ser sumamente fuerte a nivel de precios sobre Bitcoin. Haría una presión alcista. Teniendo, este es el dato más relevante que tienes que tener, el suministro de Bitcoin en la blockchain. ¿Cuándo te tienes que preocupar? Cuando esto empieza a aumentar de forma exponencial. Ahí sí, la gente está saliendo del Bitcoin. Pero lo que nos estamos dando cuenta de acá, y a pesar de todos los datos negativos que hemos tenido en los últimos meses, que si ventas de Alemania, ventas de MT2, Canadá también vendió su suministro, miles de cosas negativas, en teoría han querido tumbar el precio. Incluso vimos la caída más fuerte que ha tenido el gobierno japonés en más de 36 años. O sea, muchos eventos económicos sumamente fuertes no han logrado que Bitcoin caiga por debajo de los 55.000, 53.000 como punto mínimo. O sea, está creando un soporte bastante fuerte en esa zona. Y cada vez hay menor suministro, cada vez estamos más fuera de los meses que son históricamente bajistas, que fue agosto y septiembre. Entonces, lo que te quiero decir es que en vez, no te compres la narrativa de que nos vamos a ir a cero. O sea, tienes que sacar tus propias conclusiones, porque nunca antes ha habido tanta impresión de dinero como la que está sucediendo en estos últimos días. Incluso nosotros hoy estuvimos mostrando, bueno, este es el VIX, te voy a mostrar lo de la liquidez, pero miren el VIX, con lo que sucedió ayer con Irán, subió el VIX fuertemente a áreas que anteriormente, fíjense, han sido muy relevantes. Estamos hablando de, como por ejemplo, la caída de Japón y otros momentos donde, fíjense que ha llegado y han sido picos importantes de nerviosismo en el mercado. Bueno, fíjense que estamos llegando a esta zona y estamos teniendo una vela de rechazo. ¿Cuándo nosotros tenemos que estar preocupados? Realmente es cuando estemos en una área sobrecalentada. O sea, en esta zona es donde nosotros tenemos que preocuparnos y pensar en tomar ganancias. En cambio, en momentos de pánico, han sido históricamente los mejores momentos de compra. Como lo que está exactamente sucediendo. Por otro lado, vemos, como les comenté, entradas. La semana más alcista que ha tenido Bitcoin desde julio. Y bueno, tuvimos una salida de ayer que no tiene nada que ver más que liquidaciones de mercado para cubrir posiciones, porque incluso vimos caídas muy fuertes en las bolsas. Por otro lado, vemos esto muy interesante. La revisión a la baja de los datos de empleo son ahora las más frecuentes desde la crisis del 2008. Estamos viendo que si Jerome Powell hace un par de días habló donde dice que la economía está bien, que la economía está bien, que la economía está bien, y ha sido totalmente mentira. Y aquí te hemos mostrado muchísimos datos que demuestran que la economía no está para nada bien. Todo lo contrario, necesita, y por eso lo están haciendo, un estímulo importantísimo, porque el deterioro económico es bárbaro, es impresionante. Y fíjense datos como este. De los últimos 19 informes de empleo, 16 han sido revisados a la baja. Solo este año, 6 de los últimos 7 informes han sido revisados a la baja en un total de 372.000 puestos laborales. O sea, te digo esto es porque el evento más importante que va a pasar en la semana, por ejemplo, hoy salió el ADP de empleo, que salió bastante por encima de lo esperado, y estuvo bueno por el sector de empleo, que es un sector extremadamente susceptible, pero el dato más importante va a ser el día viernes, con el no-farm payroll. Y esto, incluso Jerome Powell lo dijo, van a estar viéndolo muy de cerca, porque en teoría ellos dicen, es el dato que más les preocupa, el tema laboral. Entonces, tampoco al nivel de empresas y de renta variable, tampoco nos interesa que el sector laboral se vea tan afectado, porque quiere decir que las empresas realmente están extremadamente mal y luego van a dar datos de ingresos por debajo del esperado. O sea, sería un dato adelantado el que estamos recibiendo para entender que va a ser peor de lo esperado en un futuro. No sé si me explico con esa idea. La cosa es, para resumírtelo, es que este dato va a ser el dato más relevante para los mercados financieros esta semana. Si llega a salir alineado, sería muy bueno. Si llega a salir por encima de lo esperado, vamos a ver alto impacto en la renta variable de manera positiva. Si vemos que el dato sale peor de lo esperado, podemos ver fuertes caídas en la renta variable y, por supuesto, afectaría la criptomoneda. Y haría, por supuesto, más presión a la baja de tasa de interés. O sea, tiene su parte buena y su parte mala. Entonces, muy atento al día viernes, agéndatelo.
Te iba a compartir una herramienta que se llama CoinGlass, donde puedes hacer un seguimiento de lo que está sucediendo con el suministro de Bitcoin en los exchange, que es realmente el dato más importante del mercado. Así que bueno, espero que este resumen rápido te haya gustado. Recuerda darle like y suscribirte y entender que todo esto es ruido. Tienes que entender los fundamentales que hay detrás de esto. Por cierto, te iba a mostrar el tema de la liquidez, que es lo que realmente importa, y es la M2. Tú te vas a temporalidad mensual y vean esto. Esto es lo que realmente importa. Fíjense cómo se está inyectando dinero. Esto es inyección de dinero. Cuando en teoría intentaron sacar dinero de la economía, no pudieron porque la economía está bastante deteriorada. Fíjense cómo acá el gasto de Estados Unidos versus sus ingresos está en máximos históricos nunca antes vistos, superando el 100%, está en 123.46 y aumentando, donde el gasto solamente por interés de la deuda supera el gasto que tiene Estados Unidos en defensa. Entonces es realmente grave lo que está sucediendo. Y lo que estamos viendo acá es una impresionante y rápida inyección de capital para poder rescatar a la economía. Incluso el sector bancario se está viendo muy grave y muy delicado. Y están intentando hacer lo posible porque no parezca que está tan malo, porque recuerda que estamos en año electoral y a los gobiernos de turno no les interesa que se vea que hay una economía mala. Entonces, como te digo, no te dejes llevar por las noticias, saca tus propias conclusiones y sé curioso. Y suscríbete y estar atento a este canal, que siempre te vamos a intentar traer, darte otro punto de vista a esos diarios y noticieros que son más partidarios de políticos que otra cosa. Así que saludos, espero que tengas un feliz cierre de sesión. ¿Cómo estamos cerrando la sesión? Bueno, estamos cerrando casi planchado, fíjense. El Dow Jones 0.09, casi al precio de apertura. El Nasdaq 0.08, después que hubo una apertura súper bajista por el caos del día de ayer, básicamente casi planchado. Mucho nerviosismo en el mercado. El S&P 500 0.01, planchado completamente. Y el Russell, el negativo, 0.14. Básicamente, muy indeciso el mercado de cara a ver qué va a suceder con el ataque de Irán-Israel y aparte de qué va a suceder con el dato del día viernes. Así que saludos, espero que estén muy bien. Nos estamos hablando. Saludos.